El cerebro del intensivista. Episodio 34. La prueba fue exitosa. La extubación, no. Con el doctor Juan Miguel Lezana. Son las 9:10 de la mañana. El paciente tiene 72 años. Ingresó por una neumonía grave, shock y fracaso respiratorio. Lleva 6 días con ventilación mecánica. La infección parece controlada. La fiebre cedió. Los vasopresores se retiraron. Está despierto y acaba de completar una prueba de respiración espontánea de 30 minutos. La frecuencia respiratoria se mantuvo estable. La saturación fue aceptable. No hubo taquicardia ni uso evidente de músculos accesorios. El residente mira el monitor y dice: La prueba fue exitosa. Podemos extubar. La frase parece lógica. Incluso parece completa. Pero la enfermera no mira el monitor. Mira el frasco de aspiración. Durante la última hora, ha tenido que aspirar al paciente 3 veces. Las secreciones ya no son tan espesas, pero siguen siendo abundantes. Cuando se le pide que tosa, abre los ojos, hace un esfuerzo breve y apenas moviliza material hasta el extremo del tubo. La terapeuta respiratoria agrega otro dato. Durante la noche, el paciente alternó momentos de buena interacción con periodos de somnolencia. Además, tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica y terminó la prueba con retención de dióxido de carbono mayor que la habitual. El equipo tiene delante 2 verdades. La primera es que el paciente pudo respirar sin el soporte habitual durante 30 minutos. La segunda es que todavía no sabemos si puede vivir sin el tubo. Son las 10:05. Se retira el tubo y se coloca oxígeno convencional. Al principio todo parece bien. Después de 20 minutos, la tos se vuelve húmeda e ineficaz. Las secreciones se acumulan en la orofaringe. La frecuencia respiratoria aumenta. 2 horas después, el paciente está agotado, confuso y con deterioro del intercambio gaseoso. Se inicia ventilación no invasiva como rescate. La saturación mejora un poco, y el equipo decide esperar. 1 hora más. Luego otra. La máscara sostiene el número del monitor, pero no corrige la incapacidad para toser, proteger la vía aérea ni aclarar secreciones. La reintubación ocurre al final de la tarde. Es más difícil que la primera. Hay edema, secreciones, hipotensión y muy poco margen de seguridad. La prueba había sido exitosa. La extubación no. Bienvenido a El cerebro del intensivista. Audioperlas de medicina crítica basadas en evidencia. Con el doctor Juan Miguel Lezana. Este episodio comienza con una distinción sencilla que cambia decisiones. Una prueba de respiración espontánea pregunta si el paciente puede sostener ventilación con poco o ningún soporte durante un intervalo definido. La extubación pregunta mucho más. Pregunta si puede mantener abierta la vía aérea. Sí puede protegerla. Sí puede toser. Sí puede manejar secreciones. Si tolerará el cambio hemodinámico que ocurre cuando desaparece la presión positiva. Y sí, una vez retirado el tubo, contará con el soporte correcto antes de que aparezca el fracaso. Por eso pasar la prueba es necesario, pero no suficiente. Podemos imaginar la extubación como 3 decisiones consecutivas. Primera decisión. ¿Puede respirar sin el ventilador? Segunda decisión. ¿Puede vivir sin el tubo? Tercera decisión. ¿Qué soporte y qué plan de rescate necesita después de retirarlo? Si respondemos solo la primera, la extubación queda incompleta antes de comenzar. Conviene ordenar el lenguaje. Liberación del ventilador significa retirar el soporte ventilatorio invasivo cuando ya no es necesario. La prueba de respiración espontánea es una evaluación breve y estructurada dentro de ese proceso. Extubar es retirar físicamente el tubo endotraqueal.
Fracaso de extubación suele significar necesidad de reintubación dentro de las primeras 48 o 72 horas. Algunos estudios amplían la observación hasta 7 días. La definición varía, pero la idea clínica es la misma. El paciente no logró sostenerse con seguridad después de retirar el tubo. El problema no es infrecuente. Según la población y la definición utilizada, el fracaso puede aparecer en alrededor de 1 de cada 10 pacientes y subir mucho más en grupos de alto riesgo. Tampoco es un desenlace menor. La reintubación se asocia con más neumonía, más días de ventilación, mayor estancia y mayor mortalidad. Parte de esa asociación refleja que el paciente ya era más grave. Pero parte puede relacionarse con lo que ocurre durante el fracaso. Hipoxemia, aspiración, agotamiento, inestabilidad y una nueva intubación en peores condiciones. Sin embargo, el objetivo no puede ser llevar la tasa de reintubación a 0. Una unidad que nunca reintuba puede estar extubando demasiado tarde. Mantener un tubo innecesario también produce daño. Sedación, delirium, debilidad, lesión laringea, infección y más tiempo de ventilación. La buena medicina no elimina toda incertidumbre. La administra. La pregunta correcta no es cómo garantizar que ninguna extubación falle. La pregunta correcta es cómo reconocer el riesgo, corregir lo corregible, seleccionar el soporte apropiado y detectar con rapidez cuándo el intento dejó de ser seguro. Empecemos por la prueba de respiración espontánea. Antes de realizarla, el equipo debe confirmar que la causa que llevó a la ventilación está mejorando. No necesita haber desaparecido por completo, pero la trayectoria debe ser favorable. El paciente debe tener intercambio gaseoso razonable con requerimientos de oxígeno razonable, con requerimientos de oxígeno y presión compatibles con un intento. Debe mostrar estabilidad hemodinámica suficiente. Debe poder iniciar respiraciones. Y la sedación no debe impedir una evaluación real. Las guías actuales favorecen una búsqueda diaria y estandarizada de candidatos. Esperar a que alguien recuerde preguntar si el paciente puede respirar solo prolonga ventilación sin necesidad. La prueba puede realizarse con una pieza en forma de letra T, con presión positiva continua baja o con una cantidad pequeña de presión de soporte. La evidencia permite más de una técnica razonable. Pero hay un matiz. La presión de soporte compensa parte de la resistencia del tubo y reduce algo el trabajo respiratorio. Esto puede facilitar la prueba y acelerar la liberación. Al mismo tiempo, cuanto mayor sea la ayuda, más riesgo existe de aprobar a un paciente que todavía depende de ella. No se trata de declarar una única modalidad correcta. Se trata de saber qué pregunta hicimos y con cuánto apoyo la hicimos. Durante la prueba, observamos la frecuencia respiratoria, el patrón ventilatorio, el esfuerzo, la oxigenación, la hemodinamia, el estado mental y el malestar. Los gases arteriales pueden ser útiles en pacientes seleccionados, sobre todo si existe enfermedad pulmonar crónica, hipercapnia o una discordancia entre la clínica y el monitor. La relación entre frecuencia respiratoria y volumen corriente, conocida como índice de respiración rápida y superficial, puede aportar información. Pero la guía de práctica clínica, publicada en 2024, señala que no es necesaria para decidir quién está listo para iniciar una prueba. No debe convertirse en un portero automático. Un número aislado no escucha la tos, no ve las secreciones y no conoce la reserva cardíaca. La misma guía sugiere no aumentar de rutina la concentración de oxígeno durante la prueba. Si elevamos el oxígeno solo para mantener una saturación tranquilizadora, podemos ocultar una parte del fracaso. Una prueba útil no intenta conseguir una aprobación. Intenta revelar la verdad fisiológica.
La duración habitual se mueve entre 30 minutos y 2 horas, según el protocolo, la modalidad y el perfil del paciente. Prolongarla no siempre aumenta su precisión. Una prueba excesivamente dura puede hacer fracasar a alguien que sí podría ser extubado. Una prueba demasiado asistida puede dar seguridad falsa. Al terminar, no pregunte solamente si pasó. Pregunte cómo pasó. ¿Terminó cómodo o exhausto? ¿La frecuencia respiratoria permaneció estable o fue subiendo lentamente? ¿Apareció diaforesis? ¿Hubo hipertensión, taquicardia o arritmia? ¿Aumentó el dióxido de carbono? ¿Cambió el estado mental? ¿El balance entre demanda y reserva parece amplio o apenas suficiente? La palabra exitoso puede ocultar una prueba aprobada en el borde. ¿Y todavía falta decidir si el tubo puede salir? Para eso, propongo atravesar 4 puertas. Primera puerta. Capacidad respiratoria. Segunda puerta. Protección y limpieza de la vía aérea. Tercera puerta. Permeabilidad de la vía aérea superior. Cuarta puerta. Soporte posterior y plan de rescate. La primera puerta es la que mejor explora la prueba de respiración espontánea. Pero incluso allí hay variables que pueden quedar escondidas. Retirar la presión positiva cambia la fisiología cardíaca. Aumenta el retorno venoso, incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo y puede desenmascarar congestión. Un paciente con insuficiencia cardíaca puede respirar aceptablemente al inicio y desarrollar edema pulmonar durante o después de la prueba. Una presión arterial que sube, taquicardia, crepitantes nuevos, aumento del esfuerzo o signos ecográficos de congestión deben hacernos pensar en fracaso cardíaco del destete, no solo en debilidad respiratoria. En ese escenario, repetir pruebas sin tratar la congestión rara vez resuelve el problema. Diuréticos, control de la presión arterial, tratamiento de isquemia o arritmia y una nueva evaluación pueden cambiar la trayectoria. También debemos mirar la fuerza global. Un diafragma que parece funcionar no garantiza una tos eficaz. La debilidad adquirida en la unidad puede afectar músculos inspiratorios, expiratorios y de la deglución de manera diferente. La segunda puerta es la que más olvidamos. ¿Puede proteger y limpiar su vía aérea? El tubo endotraqueal cumple funciones que se vuelven invisibles por costumbre. Permite aspirar secreciones profundas. Facilita el acceso a la tráquea. Mantiene un conducto abierto. Separa parcialmente la ventilación del colapso de la vía aérea superior. Cuando retiramos el tubo, esas ventajas desaparecen en segundos. La tos debe evaluarse de forma deliberada. Podemos pedir una tos voluntaria. Podemos observar la tos provocada por la aspiración. Podemos valorar si las secreciones alcanzan el extremo del tubo. Algunas unidades miden el flujo máximo de la tos. La evidencia muestra que una tos débil se asocia con mayor riesgo de fracaso de extubación. La medición objetiva suele discriminar mejor que una escala puramente subjetiva. En varios estudios, valores cercanos a 60 litros por minuto han señalado mayor riesgo. Pero 60 no es una frontera biológica. El método de medición cambia entre estudios. La tos puede ser voluntaria o provocada. El equipo utilizado no siempre es el mismo. Y la capacidad de toser depende de comprensión, dolor, sedación, fuerza, volumen pulmonar y técnica. Usa el flujo de tos como una pieza del rompecabezas, no como una sentencia. Una tos moderada puede ser suficiente si las secreciones son escasas. La misma tos puede ser insuficiente si hay producción abundante cada hora. Por eso tos y secreciones deben evaluarse juntas. Pregunte cuántas veces fue necesario aspirar en las últimas horas. Observe el volumen, la viscosidad y la tendencia.
Escuché a enfermería y terapia respiratoria. Ellos suelen conocer mejor que nadie la carga real de secreciones durante el turno. La frase secreciones abundantes es subjetiva, pero eso no la vuelve inútil. Puede volverla más precisa con preguntas concretas. ¿Se aspira cada 4 horas o 3 veces en 1 hora? ¿El paciente moviliza las secreciones hasta la boca o solo las desplaza unos centímetros? ¿La carga está disminuyendo? ¿La humidificación es adecuada? ¿Hay atelectasia, tapón o infección no controlada? ¿La debilidad, el delirium o la sedación son el verdadero problema? No existe un fármaco que convierta automáticamente una tos débil en una vía aérea segura. El manejo básico sigue siendo central. Humidificación correcta, aspiración indicada, posición, movilización, analgesia adecuada, reducción de sedación innecesaria y tratamiento de la causa de hipersecreción. En pacientes seleccionados, pueden considerarse técnicas de asistencia de la tos. Pero ninguna interfaz sustituye una evaluación honesta de la capacidad para eliminar secreciones. Después viene el estado neurológico. Es cómodo pedir que todo paciente obedezca varias órdenes antes de extubar. La realidad es más compleja. Seguir órdenes ayuda. Permite evaluar cooperación, tos voluntaria y manejo de secreciones. Un deterioro profundo o progresivo de conciencia aumenta el riesgo. Pero una puntuación neurológica baja no debe actuar sola como prohibición universal. Algunos pacientes neurocríticos pueden extubarse con interacción limitada si conservan una tos vigorosa, reflejos protectores suficientes, estabilidad y poca carga de secreciones. Al contrario, un paciente que abre los ojos y aprieta la mano puede fracasar si no tose ni maneja saliva. La pregunta no es solo si está despierto. La pregunta es si puede defender la vía aérea. El reflejo nauseoso tampoco es un juez perfecto. Su ausencia aislada no demuestra que el paciente aspirará, y su presencia no garantiza una deglución segura. Observa el conjunto, nivel y trayectoria de conciencia, tos espontánea y provocada, control de saliva, deglución cuando puede evaluarse, voz después de extubar, movilidad, debilidad vulvar y diagnóstico neurológico. La tercera puerta es la permeabilidad de la vía aérea superior. Un paciente puede respirar, toser y estar despierto, pero desarrollar obstrucción por edema laringio después de retirar el tubo. Aquí aparece la prueba de fuga del manguito. Se desinfla el manguito y se evalúa si el aire puede pasar alrededor del tubo. Puede hacerse de manera cualitativa o cuantitativa. El error es pensar que debe realizarse en todos. Las recomendaciones conjuntas de las sociedades respiratorias reservan la prueba para pacientes con riesgo elevado de estridor posterior a la extubación. Entre los factores de riesgo se encuentran la intubación traumática, más de 6 días con el tubo, un tubo grande, sexo femenino y una reintubación después de extubación no planificada. La prueba tiene especificidad relativamente alta y sensibilidad moderada. Traducido a la cabecera, una prueba anormal en un paciente de alto riesgo merece atención. Pero una fuga presente no excluye edema. Y una fuga ausente no significa que la extubación esté prohibida. Un metaanálisis de más de 4.000 extubaciones encontró que la prueba identifica mejor a quienes sí tienen riesgo que a todos los que finalmente presentarán obstrucción. Puede pasar por alto casos. Si un paciente de alto riesgo no tiene fuga, pero cumple los demás criterios de extubación, las guías sugieren administrar corticoide sistémico al menos 4 horas antes de retirar el tubo. No es obligatorio repetir la prueba después. El mensaje práctico es importante. No convierta la prueba de fuga en un ritual universal. No interprete fuga como garantía.
No interprete ausencia de fuga como condena a ventilación indefinida. Use el resultado para reducir un riesgo específico y prepare el manejo de una posible obstrucción. La cuarta puerta se abre antes de extubar, no después. ¿Qué soporte recibirá el paciente al retirar el tubo? Esta pregunta cambió con la evidencia de los últimos años. La Guía de la Sociedad Torácica Americana, publicada en junio de 2026, propone una estrategia basada en riesgo. Para pacientes de bajo riesgo, sugiere oxígeno nasal de alto flujo. Para pacientes de alto riesgo, sugiere ventilación no invasiva con el objetivo de reducir la reintubación. El soporte no debe elegirse cuando el paciente ya está deteriorado. Debe formar parte de la orden de extubación. ¿Quién es de alto riesgo? No existe una definición idéntica en todos los estudios. Esa heterogeneidad obliga a usar juicio clínico. Los factores que aparecen de manera repetida incluyen edad avanzada, Enfermedad cardíaca o respiratoria crónica, ventilación prolongada, mayor gravedad, varios intentos de destete, hipercapnia al terminar la prueba, tos débil, secreciones abundantes, múltiples comorbilidades y obesidad en determinados contextos. No todos pesan igual. Tampoco basta sumar casillas sin entender el mecanismo. Un paciente con insuficiencia cardíaca e hipercapnia puede beneficiarse de presión positiva porque reduce trabajo respiratorio y modifica la carga cardíaca. Un paciente cuyo problema principal es una lengua que obstruye o secreciones que no puede expulsar, no se vuelve seguro solo porque coloquemos una máscara. La ventilación no invasiva ayuda a ventilar. No tose. No aspira secreciones. No protege de la aspiración. No abre una laringe con edema crítico. En el ensayo de alto riesgo más influyente, Alternar ventilación no invasiva con oxígeno nasal de alto flujo inmediatamente después de extubar redujo la reintubación a 7 días desde cerca de 18% hasta cerca de 12%, comparado con alto flujo solo. un ensayo posterior en pacientes con 4 o más factores de riesgo también favoreció la ventilación no invasiva frente al alto flujo solo. Y un análisis publicado en 2026 encontró un beneficio incluso entre pacientes de alto riesgo sin hipercapnia. Aunque por tratarse de un análisis posterior de estudios previos, debe interpretarse con más cautela que un ensayo diseñado desde el inicio para esa pregunta. La dirección práctica es consistente. En alto riesgo, piense en ventilación no invasiva preventiva, iniciada inmediatamente y alternada con alto flujo cuando sea apropiado. En bajo riesgo, el alto flujo ofrece oxígeno calentado y humidificado, reduce espacio muerto, aporta una pequeña presión y suele ser mejor tolerado que una máscara. La interfaz, la tolerancia, el personal disponible y la capacidad de vigilancia también importan. Una recomendación no funciona si el equipo no puede aplicarla ni reconocer el deterioro. Ahora viene una de las diferencias más importantes de todo el episodio. Ventilación no invasiva preventiva no es lo mismo que ventilación no invasiva de rescate. La preventiva comienza al retirar el tubo en un paciente que todavía no ha desarrollado fracaso. Su propósito es evitarlo. La de rescate se inicia cuando ya existe deterioro respiratorio posterior a la extubación. En un ensayo clásico de pacientes no seleccionados con fracaso establecido, la ventilación no invasiva no redujo la reintubación. La mortalidad en la unidad fue mayor y la reintubación ocurrió mucho más tarde. El tiempo mediano desde el fracaso hasta volver a intubar fue de 12 horas con la máscara, frente a 2 horas y media con manejo convencional.
La lección no es que la ventilación no invasiva sea peligrosa en todos los pacientes. La lección es que una terapia útil en prevención puede convertirse en una cortina cuando se utiliza para posponer una vía aérea necesaria. Hay excepciones y zonas de juicio, como algunos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva e hipercapnia, que pueden responder a ventilación no invasiva. Pero incluso allí debe existir vigilancia estrecha, mejoría temprana y un umbral explícito de reintubación. El soporte no debe comprar tiempo sin comprar recuperación. ¿Cómo reconocemos el fracaso? No espere a que todos los criterios aparezcan juntos. Observe la trayectoria. Aumento progresivo del trabajo respiratorio. Taquipnea persistente. Hipoxemia a pesar de soporte creciente. Acidosis respiratoria que empeora. Alteración del estado mental. Inestabilidad hemodinámica. Secreciones que no pueden eliminarse. Aspiración repetida. Agotamiento. Estridor grave. Estridor grave. Pausas respiratorias. Al mismo tiempo, pregunte por el mecanismo. Fracaso de extubación no es un diagnóstico único. Si aparece estridor, tiraje y dificultad inspiratoria poco después de retirar el tubo, piense en obstrucción de la vía aérea superior. El oxígeno puede sostener la saturación durante un tiempo, pero no resuelve una luz laríngea que se estrecha. Si la obstrucción es grave o progresa, la prioridad es asegurar de nuevo la vía aérea antes de que el edema convierta una intubación difícil en una intubación imposible. Si predominan taquipnea, hipertensión, diaforesis, crepitantes y deterioro rápido al desaparecer la presión positiva, considere edema pulmonar cardiogénico. La ecografía a pie de cama puede ayudar a integrar congestión pulmonar y función cardíaca. El tratamiento debe dirigirse al mecanismo, sin perder de vista que una respuesta insuficiente obliga a reintubar. Si la respiración suena húmeda, la tos no proyecta material y se necesita aspiración orofaringea continua, el problema puede ser limpieza de la vía aérea. Aumentar presión inspiratoria no elimina un tapón que el paciente no puede expulsar. Si hay hipoventilación, somnolencia y aumento del dióxido de carbono, revise fatiga, enfermedad pulmonar obstructiva, fármacos depresores, debilidad y alteraciones neuromusculares. Si predominan fiebre, shock o aumento de requerimientos de oxígeno, pregunte si la causa original realmente estaba controlada o si apareció una complicación nueva. Y si hay voz húmeda, tos al deglutir o deterioro después de iniciar alimentación, considere disfunción deglutoria y aspiración. Retirar el tubo no normaliza de inmediato la laringe. Después de una intubación prolongada, pueden coexistir lesión, debilidad y alteración de sensibilidad. En pacientes de riesgo, una evaluación formal de la deglución y una estrategia prudente de alimentación pueden evitar que una extubación respiratoriamente exitosa termine en una nueva lesión pulmonar. El mecanismo importa porque modifica la respuesta. Pero buscarlo no debe convertirse en una excusa para esperar frente a un paciente que se agota. Una saturación aceptable no compensa a un paciente exhausto. Un gas arterial todavía tolerable no compensa una conciencia que se deteriora. Una máscara bien sellada no compensa una vía aérea llena de secreciones. La reintubación debe ocurrir antes del colapso, con el mejor equipo, preoxigenación y plan disponibles. Esto no significa reintubar por ansiedad ante cualquier aumento transitorio de frecuencia respiratoria. Significa acordar de antemano qué variables se observarán, con qué frecuencia y qué hallazgos obligarán a escalar. La extubación de alto riesgo debe parecerse a un procedimiento electivo. El equipo adecuado, presente.
La aspiración funcionando. El soporte posterior preparado. Los fármacos y el material para reintubación disponibles si la vía aérea fue difícil. Una estrategia para el edema laringio cuando corresponde. Y una persona responsable de reevaluar durante las primeras horas. No basta escribir extubar. La orden completa debería responder 5 preguntas. ¿Cuándo se retirará el tubo? ¿Con qué soporte salvelar? ¿Qué objetivos de oxigenación y ventilación se aceptarán? ¿Cómo se manejarán secreciones y deglución? ¿Y cuáles serán los criterios de fracaso y reintubación? Volvamos al paciente del inicio. ¿Qué señales estaban presentes antes de retirar el tubo? Tenía más de 65 años. Enfermedad cardíaca y respiratoria. 6 días de ventilación. Hipercapnia al terminar la prueba. Tos débil. Secreciones que exigían aspiración frecuente. Estado mental fluctuante. Y no había un plan preventivo de soporte. La prueba no fue falsa. Respondió correctamente la pregunta que se le hizo. El error fue pedirle que respondiera preguntas para las que no fue diseñada. Si rebobináramos la mañana, el equipo podría actuar de otra manera. Primero, reconocer que aprobar la prueba abre la evaluación de extubación, no la cierra. Segundo, escuchar la carga de secreciones descrita por enfermería y observar directamente la tos. Tercero, reducir causas reversibles de debilidad y somnolencia. Revisar sedación, analgesia, sueño, delirium, alteraciones metabólicas y fuerza. Cuarto, optimizar humidificación, aspiración y movilización, y reevaluar si la trayectoria de secreciones permite retirar el tubo ese día o exige unas horas adicionales con objetivos concretos. Quinto, valorar riesgo de edema laringio. Por la duración de la intubación y otros factores, una prueba de fuga selectiva podría estar indicada. Sexto, si se decide extubar, hacerlo directamente a ventilación no invasiva preventiva, alternada con alto flujo según tolerancia y protocolo, porque el paciente es de alto riesgo y tiene hipercapnia. Séptimo, establecer criterios de reintubación que la máscara no pueda negociar. Tal vez la extubación todavía habría fallado. La medicina no ofrece garantías. Pero el fracaso habría sido menos previsible, la prevención más sólida y la respuesta más temprana. Existe otro peligro: usar esta lista para retrasar indefinidamente. Nunca habrá un paciente sin riesgo. Las secreciones no serán cero. La fuerza no será perfecta. La conciencia puede fluctuar. La prueba de fuga puede ser incierta. Esperar una extubación sin incertidumbre prolonga el daño del tubo. La decisión madura no exige perfección. Exige suficiencia y un plan proporcional al riesgo. Una forma práctica de discutirlo en la ronda es utilizar 3 frases. Primera. Respira sin el ventilador porque pasó una prueba adecuada y la causa de la insuficiencia está mejorando. Segunda. Puede vivir sin el tubo porque protege la vía aérea. Su tos corresponde a la carga de secreciones y no identificamos una obstrucción superior no mitigada. Tercera. Puede atravesar las primeras horas porque hemos elegido soporte preventivo y definido criterios de rescate. Si alguna frase no puede completarse, allí está el trabajo pendiente. Quédese con 10 ideas. Primera. Pasar una prueba de respiración espontánea demuestra tolerancia a una reducción de soporte durante un intervalo. No demuestra por sí sola seguridad para retirar el tubo. Segunda. La extubación exige responder 3 preguntas. Si el paciente puede respirar sin el ventilador, si puede vivir sin el tubo y qué soporte necesita después. Tercera. La relación entre frecuencia y volumen corriente puede ayudar, pero no es obligatoria para decidir el inicio de una prueba,
y nunca reemplaza la evaluación clínica. Cuarta, Evalúe la tos junto con la carga de secreciones. No existe un punto de corte universal que convierta una vía aérea compleja en una decisión binaria. Quinta, el estado mental importa por su relación con protección, tos y manejo de saliva. una cifra neurológica o el reflejo nauseoso aislado no deben gobernar toda la decisión. Sexta. La prueba de fuga del manguito se reserva para pacientes con alto riesgo de estridor. Tiene buena especificidad, sensibilidad moderada y no garantiza seguridad cuando es normal. Séptima, Si un paciente de alto riesgo falla la prueba de fuga, pero cumple los demás criterios, administre corticoide sistémico con anticipación y vuelva a integrar el riesgo. ausencia de fuga no significa ventilación indefinida. Octava, El soporte posterior se elige antes de retirar el tubo. La evidencia actual favorece alto flujo en bajo riesgo y ventilación no invasiva preventiva en alto riesgo. Novena, ventilación no invasiva preventiva no es ventilación no invasiva de rescate. cuando el fracaso ya está establecido, una máscara no debe retrasar una reintubación inevitable. Décima, Una buena extubación no termina cuando sale el tubo. termina cuando el paciente atraviesa con seguridad las horas siguientes. La pantalla del ventilador puede decir que la prueba fue exitosa. La enfermera puede decir que las secreciones siguen llegando. La tos puede decir que no alcanza. El corazón puede decir que la presión positiva todavía estaba ocultando congestión. Y el plan posterior puede decidir si el riesgo se transforma en recuperación o en una intubación de emergencia. No confunda una respuesta correcta con una pregunta completa. Antes de retirar el tubo, pregunte una vez más. ¿Puede respirar? ¿Puede protegerse? ¿Y estamos preparados para lo que viene después? En el próximo episodio hablaremos de otro momento en el que una decisión respiratoria puede convertirse, en segundos, en una catástrofe circulatoria. El tubo entró. La presión cayó. ¿Por qué la intubación de un paciente crítico puede precipitar colapso cardiovascular? ¿Cómo reconocer una vía aérea fisiológicamente difícil? ¿Y qué preparar antes de administrar el primer fármaco? Este contenido tiene fines educativos y no sustituye la valoración clínica individual, los protocolos locales ni la participación de los equipos especializados pertinentes. Esto fue El cerebro del intensivista, audioperlas de medicina crítica basadas en evidencia, con el Dr. Juan Miguel Lezana. Nos escuchamos en el próximo episodio.